Él es Juan Diego Mejía, matemático de profesión, escritor por pasión. Conoció el mundo de los números en la Universidad Nacional, pero se apasionó por las letras en la Universidad de la Vida. En los años 70, Juan Diego Mejía se unió a la militancia de izquierda y se fue a recorrer y a trabajar en el campo. Muy pronto volvió a la ciudad y encontró su línea narrativa, la vida de Medellín, su amor por el cine y los avatares de la vida política. En 1996, Juan Diego Mejía obtuvo el Premio Nacional de Novela Colcultura con El cine era mejor que la vida. Después publicaría Camila todos los fuegos, El dedo índice de Mao, Era lunes cuando cayó del cielo y Soñamos que vendrían por el mar. Hoy conoceremos la vida y obra de este antioqueño que sigue buscando la fórmula de un mejor país, una ecuación en la que le caben números, imágenes y letras. Esta conversación de Juan Diego Mejía con Sara Jaramillo Klinker, escritora también, autora de Cómo maté a mi padre, es capítulo aparte. Juan Diego Mejía, la Biblioteca Pública Piloto, yo creo que debe ser un lugar para usted con un espacio inmenso en su corazón, porque yo creo que como que su vena literaria salió en gran parte de aquí, de los talleres que dictaba Manuel Mejía Vallejo. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso? Sí, Sara, pues te digo que cuando me dijeron que íbamos a hacer un programa acá, yo me sentí muy feliz porque esta es mi casa. Sí. Te voy a contar. 1980, más o menos. Debían ser a finales de los 80. Yo llegué a Medellín después de una experiencia en la izquierda. Ajá. Yo me había ido mucho tiempo a hacer política de izquierda, había abandonado la universidad, había dejado todo, me había ido con mi mujer y regresamos con el fracaso en la espalda, porque el proyecto político fracasó. Y llegué buscando de qué aferrarme. Y recuerdo que anunciaban en la prensa que aquí se reunía un taller de escritores. Sí. Y a mí me sorprendió cuando leí que el taller lo dirigía Manuel Mejía Vallejo. Y dije, no puede ser, Manuel Mejía está vivo. Sí. Él había sido profesor mío en la Universidad Nacional de español. Yo estudiaba matemáticas y él daba unas clases de esas de humanidades y le tocó una vez darnos español. Me parecía fantástico porque él como que no estaba mirándonos a ninguno de nosotros, sino que él estaba hablando, contando. Entonces yo me vine para acá, pero le dije a mi mujer, voy a llevar todo lo que he escrito a ver si me piden un examen de admisión. Y Manuel me dijo, no, es que eso no es con examen de admisión, sentate ahí, maestrico, y vas mostrando cosas. Entonces ahí me quedé hasta por ahí unos 2 años larguitos, casi 3, pero descubrí que los que estaban sentados al lado mío llevaban 3 años en el taller con Manuel. Primero habían empezado con Alejandro González, que fue el primer director del taller, luego lo dirigió Juan Luis Mejía, que es hoy rector de AFIT, después fue director de la biblioteca, y luego llegó Manuel Mejía Vallejo y le dio un estatus muy importante. En ese entonces hablar de talleres literarios, eso no se usaba. Claro, eso no existía. No, había uno, recuerdo que era de Eutiquio Leal, creo que lo tenía en el Tolima. Era un escritor que escribía sobre temas de la violencia y tenía un taller, pero realmente eso no es como ahora que en todas partes hay talleres y clubes de lectura. Sí. Entonces yo me quedé aquí y de verdad que fueron los años más inolvidables y fue mi salvación, porque como te estaba diciendo, yo venía sin proyecto de vida, sin nada. Mi hija acaba de nacer, estaba totalmente arruinado, sin proyecto político, tenía que volver a estudiar a la universidad y tenía que aferrarme de algo. Sí. Y me aferré de la literatura, pero fue aquí. La escritura como salvación, sí. lo hemos hablado ya en otras ocasiones. A mí me sorprende saber también que usted es matemático, y se lo digo porque las personas que nos dedicamos a las letras como que siempre decimos, no, yo escribo porque soy malísima para los números, pero resulta que usted es bueno para las dos cosas. ¿Cómo compagina esas dos cosas? Y quiero saber si el pensamiento matemático te sirve de algo literariamente. Pues debe servir, pero todo lo sirve cuando uno lo asume integralmente. Mira, Sara, yo estuve en un colegio donde le hacían mucho énfasis a las matemáticas, que era el Colegio San José de los Hermanos Cristianos.
En ese entonces, San José y San Ignacio eran como los dos colegios mejor dotados académicamente. Entonces era como un reto destacarse en alguno de esos colegios. Y como yo no era bueno con las amigas, yo no era bueno con el fútbol, yo no era bueno con nada, entonces yo decidí tratar de destacarme en el estudio para ver si los buenos futbolistas se hacían amigos míos, si me invitaban a algún baile a conocer amigas, pero era, o sea, mi herramienta, mi arma secreta era poder explicarles a otros los problemas de trigonometría o de cálculo. Que siempre es un arma muy útil, porque uno siempre, cuando uno es bueno para las matemáticas, siempre está buscando quién sí para hacérsele cerquita. Y eso me permitió descubrir una cosa, Sara, y es que las matemáticas y la ciencia en general le proporcionan al ser humano un movimiento espiritual muy similar al que le proporciona a uno la poesía y el arte. Son movimientos espirituales similares. O sea que realmente yo no veo dicotomía en eso y me parece que se alimentan mutuamente. Yo a veces pienso, si yo tuviera de pronto otra vida, yo creo que yo hubiera sido, pues me dedicaría a la matemática. Porque yo tuve que escoger, y bueno, yo no voy a ser un genio de las matemáticas, porque los genios de las matemáticas, si a los 21 no han descubierto algún algoritmo o alguna ecuación famosa o han demostrado un teorema inconcluso, ya no lo van a hacer, porque la chispa de la creación científica va como hasta los 25 años. De ahí en adelante es puro esfuerzo, trabajo, investigación y comprobación de las tesis de los 25 años. Y a mí se me pasó el tiempo, entonces yo dije, no, yo ya conocí a Manuel Mejía, ya me dieron la oportunidad, ya publiqué un libro, que Manuel me ayudó a publicar muy rápidamente. En el 82 publiqué el primer libro, y entonces eso me ayudó como a tomar decisiones. Y por eso me dediqué a la literatura. Y que el proceso de la literatura es completamente inverso al que mencionaba de las matemáticas. El que tiene aspiración literaria más bien se dedica como calladamente en esos años a acumular experiencias, a observar, a hacer sus primeros intentos que no le muestra a nadie, y solo, o sea, uno se demora en dar ese paso y decir, yo voy a escribir, yo quiero publicar. Eso se demora, no es como el matemático que hay que descubrirlo más rápido para que funcione. Pero eso que estás diciendo a mí me parece muy interesante, Sara, porque decía, uno encuentra casos como pues de poetas precoces como Rimbaud, por ejemplo. Sí, uno a los 19 años ya habiendo publicado, bueno. Pero eso no es lo usual, normal, sí. Porque la poesía y la escritura en general son asuntos más de la reflexión que del talento. Puede que Andrés Caicedo, por ejemplo, cuando escribió Que iba la música, cuando escribió toda su narrativa, hubiera mostrado esa chispa, y uno lo lee y tiene esa chispa, esa emoción del joven. Pero si Andrés Caicedo no hubiera decidido pegarse un tiro, seguramente hoy tendríamos un Andrés Caicedo profundo. Sí, más mejor, maduro, claro. ¿Cierto? O sea, alabamos a ese Andrés antes de los 25 años. Pero el que tendríamos ahora sería maravilloso. Sí, es verdad. Juan Diego, usted en el 82 publicó un cuento que se llama Rumor de Muerte, pues que ganó un premio literario, y luego en el 97 publica El cine era mejor que la vida y se gana este premio Colcultura de novela, que sin embargo me enteré que usted no fue el que puso a concursar esa novela. ¿Cómo llegó esa novela a ese concurso? Mira, Sara, lo que tú dijiste del 82, de Rumor de Muerte, ese fue el nombre del volumen de los cuentos que, de común acuerdo con Manuel, seleccionamos los cuentos que yo le iba presentando. O sea, se gestaron aquí mismo, todos, donde estamos. Todos. Lo que pasa es que ahí incluimos un cuento que fue ganador de un premio que convocaba Colcultura. Yo me acuerdo que, creo que en el 81 lo ganó Héctor Abad, o en el 80, y al año siguiente lo gané yo. Y era un premio que lo hacía la Gobernación del Quindío, pero era avalado por Colcultura como el premio nacional. Era un platal, le daban a unos 50.000 pesos. Imagínese. Y se llamaba Esperando a Agustín, el cuento. Y entonces completamos el libro y le dimos un nombre que era Rumor de Muerte.
Y ya después, en el 96, participé sin que yo estuviera totalmente consciente de que estaba participando en el concurso de Colcultura, de novela. Sí. Yo tenía una novela que era una reflexión sobre mi propia vida. Sí. Yo me había separado y quería como entenderme, pues yo estaba más perdido que embolatado, pues. Yo tendría 40 años cuando eso, pues. O sea, solo sabía que la estaba escribiendo usted y su señora. Sí, bueno, algunos amigos sabían porque yo me reunía con algunos amigos, con Ricardo Aricapa, con José Libardo Porras, con Luis Fernando Macías, con Jaime Restrepo, el que era rector de la Universidad de Antioquia, con Claudio Ivón Giraldo. Nos reuníamos y cada uno leía cosas. Pero yo me acuerdo que una vez Ricardo Aricapa dijo, esa novela no pasa nada. Entonces yo me decepcioné mucho. Ajá. Y yo dije, no, pues no importa, a mí me ha aclarado cosas porque me ha ayudado a verme en perspectiva. Fíjate que es que yo empecé a escribir esa novela hablando de mi papá y descubrí que la novela no hablaba de mi papá sino sobre mí, ¿cierto? Entonces me ayudó como a entender y dijo, no se diga mentiras, hermano, usted está en problemas, póngase las pilas. Y entonces cuando logré terminarla, se la mostré a mi mujer, pues a mi ex mujer, que hoy volvió a ser mi mujer hace pues, un tiempo, por fortuna. Y ella decidió leerla y le gustó y miró las bases del concurso y lo mandó, pero no me dijo. No te contó nada. Entonces llamaron un día a la casa no estábamos a decir, viviendo juntos. Un día llamaron a mi oficina, llamó William Ospina, creo. Entonces, que un señor William Ospina lo llama. Y pues hay un futbolista que se llama William Ospina. ¿Cuál será? Y hay un poeta que no me puede estar llamando. Cuando paso yo al teléfono y me dice, Juan, te llamo del concurso, te ganaste el concurso. Pero la mala noticia es que no te vamos a poder dar el premio porque no mandaste los papeles completos. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y entonces ya entendí que mi mujer había mandado todo, pero se le olvidó mandar, creo que la cédula. Sí. Entonces me dijo, no, pero mándala por fax. Al final me dijo, no, tranquilo, mándala por fax. Sí. ¿A usted no se le hubiera ocurrido mandarla de pronto porque era algo, como decías ahora, muy autobiográfico, que de pronto pensó que usted estaba haciendo para usted, que le estaba ayudando a explicarse como muchas cosas a sí mismo, pero no pensó que pudiera como ver la luz y estar publicada algún día? ¿O por qué conscientemente no la enviaste? Mira, yo había publicado con Planeta, había publicado libros de cuentos, uno con una editorial que había aquí del Seguro Social, que fue donde salió el primer libro. El segundo es de la colección de autores antioqueños, que la dirigía Miguel Escobar Calle, que trabajaba también aquí en la biblioteca. Y luego mandé a un premio de Editorial Planeta. Era una beca que le daban a uno mandaba un proyecto de novela con un capítulo o 2 capítulos, una descripción de lo que iba a hacer, y el jurado definía si le daban el premio a uno, que eran 50.000 pesos mensuales. Otro platal, sí. Un platal. Y le publicaban la novela en Planeta. Entonces, yo la mandé y me acuerdo que el jurado tomó una decisión, disque salomónica, porque quedamos, o sea, ganó Julio Laziregui y la novela mía estaba también ahí. Entonces el jurado decidió que como Julio Laziregui vivía en París, él necesitaba la plata, los 50.000 mensuales, y que yo vivía aquí en Medellín, entonces que no había problema. Entonces que simplemente terminara la novela y me la publicaban. A mí pues sí, me hubiera gustado más la plata también, pero también me emocioné mucho, terminé la novela a 1000 y me la publicaron en Planeta. Pero esa novela a mí no me gustó. Y entonces yo estaba buscando otra poética, otra forma de expresarme, que no fuera, porque esa otra novela era como muy panfletaria, me parecía. Yo quería algo más reposado, más de reflexión, más de tono menor, más de una voz casi silenciosa. Y cuando Aricapa dijo que mi novela no decía nada, yo me desinflé. Entonces yo nunca pensé en que podía volver a concursar en nada. Y por fortuna, pues ella no estaba enterada de nada de eso y la mandó. Juan Diego, en el cine Era mejor que la vida, pues evidentemente se habla mucho de la figura del padre.
No solamente en esa obra, en El Capitán para otro barco también es recurrente, en Existe sin nombre es recurrente, en Jinetes de cumpleaños, o sea, yo veo que el tema como que venía orbitándolo, eso es algo que ya hoy que estamos a futuro vemos hacia atrás y lo vemos más evidente, o era algo que sentía que necesitaba salir literariamente en ese momento, o fue muy subconsciente, ¿cómo fue? Pues yo no sabría decirte, Sara, pero creo que sí es algo que existe en mí hace mucho tiempo. Y lo grave es que todavía está. Yo todavía hago cuentos que tienen que ver con esos personajes y con esa época. Entonces, muy seguramente esa percepción que tú tienes es cierta. O sea, lo que ocurrió en Un capitán para otro barco es un cuentecito que es como la génesis de esta novela. Sí, sí. O sea, esta novela lo que hace es desarrollar los personajes, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces es algo como muy, muy personal, muy íntimo, que seguramente pues yo tengo que tomar la decisión, pues a la gente no le va a interesar que uno siga escribiendo sobre lo mismo toda la vida, pero como también uno se puede dar el lujo de escribir aunque no lo vaya a postular para el premio Nobel ni nada, sino simplemente por escribir. Sí. Es un derecho, ¿no? Sí, pero por favor. Y hablando de esta figura paterna, bueno, la veo también, la veo allí recurrente, pero incluso muchas veces desde la ausencia, porque en El Capitán para otro barco el papá existe, pero siempre está como ensoñando, buscando ese otro sitio donde le va a ir mejor. En Un café al amanecer vemos a un papá pues mentalmente como muy complejo. A propósito de esa obra, de Un café al amanecer, yo creo que tiene uno de los mejores comienzos que le he leído a usted. Dice, te ves distraído con el revólver en tu mano derecha. O sea, uno lee eso y quiere devorarse lo que sigue. Cerrado este paréntesis de los inicios, que lo traigo a colación porque en estos días estábamos hablando de cómo un inicio hay veces te hace querer seguir leyendo o incluso te hace querer escribir cuando lees un muy buen inicio. Lo de ese papá ausente en estos títulos es cierto, es una percepción cierta, también lo siente así. Sí, yo creo que pues, es muy válido lo que estás diciendo porque ese Mejía de la novela es un Mejía, es un personaje que siempre quiere estar donde no está. O sea, está en un lugar pero quiere estar en otro. Sí. Siempre, por ejemplo, la búsqueda de Mejía, para los que no han leído la novela, Mejía es el papá del niño que es el narrador. Sí. Y él está pues, en un proyecto comercial de montar un almacén en el sector de Guayaquil. Es un proyecto muy difícil porque llega tarde a una zona donde ya está tomada por los grandes comerciantes y uno de los capos de ese comercio es el suegro, o sea, el abuelo del niño. Sí. Entonces, él siempre está luchando, pero ensoñando además. Entonces, tiene una mujer a la que adora, que es Laura, pero está oyendo una música que le recuerda a otra mujer. Sí, es que y ni siquiera la conoce. Siempre está en otra parte. Pero sabes que eso, yo creo que eso nos pasa, yo diría que por lo menos a los hombres nos pasa mucho. No, a las mujeres también. Yo creo que a las mujeres también. Esperaba que dijeras eso, porque yo tengo la sospecha de que a las mujeres también. Sí. Lo que pasa es que eso genera mucho sufrimiento. Entonces, a ese Mejía le generaba mucho sufrimiento ir detrás de una mujer que no existe, que se llamaba Evalú, que realmente y él se va a buscarla, porque es una mujer que conoció en su juventud, y la asocia con una cantante. Cuando oye esa música, piensa en ella. Y tiene un momento en que él se va a buscar a esa mujer. Y la busca por todos los pueblos donde cree que ella está cantando. Hasta que llega a un pueblo donde está seguro de que ya la va a encontrar y sabe que si entra a un lugar, allá la ve y decide no entrar. Ahí hay una cosa que también me parece muy interesante, porque yo creo que esa fue una buena decisión. De las poquitas buenas decisiones que uno puede decir que he tomado, y es no permitir que ese Mejía viera a Evalú, porque la iba a ver en su verdadera dimensión. Sí. La iba a ver no como se la imaginaba, sino como realmente era. Sí. Entonces se iba a esfumar esa ilusión. Sí.
Yo creo que eso a mí por lo menos me ha enseñado como esa reflexión. Sueñe, pero témale al día que esté frente a sus sueños, Sí. porque se le va a desbaratar la ilusión. Volviendo, Juan Diego, a hablar de esos temas recurrentes, es que yo tuve un profesor de literatura, pues que también era escritor y él siempre decía, un escritor siempre escribe de lo mismo, o sea, de una u otra manera termina escribiendo de lo mismo, es inevitable porque sus obsesiones son las mismas, que pueden evolucionar un poco, pero al final son las mismas. Y luego, pasando un poco del tema del padre, hay otro tema que yo encuentro supremamente recurrente en la obra, y es este tema pues de la juventud, de la revolución y sobre todo el desencanto, pues que está como muy de la mano de la revolución. Y entramos entonces ahora en el terreno de Camila Todos los Fuegos, entramos en el terreno del dedo índice de Mao, es que es una saga Leíste completa todo con eso, los... sí. Entramos en el terreno, bueno, a cierto lado de la sangre era muy anterior, pero también ya se veía el germen del tema desde ahí, y obviamente pues ensoñamos que vendrían por el mar, que es de las últimas, también está ahí, lo de esta recurrencia de temas y lo de abordar este tema de la revolución. ¿Qué decís? Sí, como ya te hice la advertencia de que yo venía de una aventura revolucionaria Sí. antes de dedicarme a la literatura. Yo creo que eso me costó mucho zafarme de ahí. Por eso es que esa novela, A cierto lado de la sangre, a mí no me gusta. Y paradójicamente esa novela me persigue, ya no tanto, pero hubo una época en que esa novela no se acababa, estaba en todas partes. Yo llegaba a una librería, una vez en Alemania un librero, yo entré a una librería que vendían libros de todas partes del mundo y entré y él se fue persiguiéndome, yo pensé que él, dijo, ¿usted cree que yo le va a robar? Sí. Después me habló Wow. y me dijo que yo había cambiado mucho. Y era que él tenía una edición, la edición de esa novela, que la había comprado un saldo en Barcelona antes de que los picaran. Entonces él compra cosas y entonces aparecía yo en la solapa con bigote, con patillas, con un pelo así. Sí, sí. Y yo siempre he dicho que me parecía como al Bolillo Gómez en esa fotografía. Pero finalmente yo creo que logré exorcizarla. Me voy a brincar a Camila y me voy a pasar al dedo índice porque tienen más relación. En el dedo índice de Mao yo abordé el mismo tema de la revolución. Sí. Pero lo abordé desde un punto de vista retador, porque es un muchacho que descree de la revolución, pero está enamorado de una revolucionaria. Entonces, por estar detrás de ella, termina metido en la revolución. Entonces, y eso se pega con una novela que yo adoro, que es De ratones y hombres, de John Steinbeck. Sí. Y entonces yo creo que ese tema que estuvo presente en muchos cuentos de Rumor de Muerte, que estuvo presente en A cierto lado de la sangre, se repite ahora en El dedo índice de Mao y vuelve a aparecer en Soñamos que vendían por el mar. Yo creo que es que Juan, me pero estás se ayudando. repite, pero se ve la evolución del escritor que está detrás. Sí. O sea, no es el mismo Juan Diego y con la misma furia que lo abordó en la primera que con Soñamos que venían por el mar. Sí. O sea, la evolución se percibe y desde ahí es válido lo que decía, está bien tener obsesiones y está bien tener temas recurrentes, siempre y cuando haya como cierta evolución en el pensamiento, porque evidentemente no somos los mismos con el paso de los años. Si bien nos puede perseguir un tema, no lo podemos mirar de la misma manera, porque nosotros cambiamos todos los días y eso literariamente se tiene que ver reflejado cuando uno lo deja aflorar. Y sabes, te voy a contar esta anécdota que para ratificar lo que estás diciendo. Porque yo creo que si hay una evolución, para bien o para mal, pero hay una evolución, y es esto.
En A cierto lado de la sangre, pues era como una cosa muy panfletaria, muy del mártir que está en la revolución. Sí. Bueno, el otro era como un descreído. Pero ya en Soñamos que vendrían por el mar, cuenta la historia de un actor de teatro que Sí, está metido en la revolución, de Pavel. que es Rodrigo Saldarriaga, Sí. el director de Pequeño Teatro. Ajá. Entonces, la historia de él con la mía, yo las fundo y armo un personaje que se llama Pavel Blasov. Ajá. Y resulta que la novela se define cuando Pavel, después de una aventura revolucionaria parecida a la mía, vuelve a la ciudad y decide montar una obra de teatro. Y la obra de teatro que monta es De ratones y hombres. En De ratones y hombres, me da pena dañarles a algunos la lectura de ratones y hombres, pero ocurre algo muy interesante, es que dos amigos, hay uno que es retardado mental, se mete siempre en problemas y el otro lo tiene que salvar. Y a lo último, la única manera como logra salvarlo es disparándole. Entonces, en esa novela de Soñamos que vendrían por el mar, ese revolucionario que es el actor de teatro, que va a hacer la revolución y que vuelve a la ciudad, decide montar la obra de teatro, pero uno de los dos personajes se llama Carlos Marx y el otro le dispara a Carlos Marx. Es una forma pues para mí no fue fácil matar a Carlos Marx, claro. en esa novela, pero ese personaje lo mata, le dispara a Carlos Marx. Y entonces, pero simbólicamente sí tiene una carga muy grande. pero es en una obra de teatro, sí, ¿cierto? Sí, total. Es en una obra de teatro. Y eso pues levanta ampollas porque todos los amigos revolucionarios no están de acuerdo con eso, pero lo hace. Y es una manera de liquidar ese tema en mi vida. Yo sentía que ya era el momento de cerrar esa vertiente de la revolución. Y entonces con ese disparo a Carlos Marx, yo creo que queda cerrado. Y la novela termina diciendo, ahora por primera vez puedo volver a dormir tranquilo. Yo creo que a mí me pasó eso. Cuando terminé esa novela, dije, ya, terminé. Ya. Y para mí es inevitable pensar si para usted la literatura fue como es la manera de resolver ahora el tema de la revolución, si esa es su revolución hoy en día, ya que se desencantó, ya que se dio cuenta de que no funciona de esa manera, si encontró en la literatura una forma de revolución, pues, porque según lo veo yo, al menos la literatura nos permite poner en público pensamientos y poner en público ideas, y la literatura tiene voz, o sea, la gente lo lee, la gente puede o no estar de acuerdo, pero tiene voz y se visibiliza. Es una manera de revolución de alguna manera. Sí, Sara, pero pues yo te tengo que hablar de dos puntos de vista. Uno como persona. Sí. Como persona, pues yo soñaba con la revolución, y yo soñaba con la justicia, yo soñaba con que hubiera igualdad, con que hubiera derechos para todo el mundo, y yo me entregué. Dejé mi universidad y me fui para la montaña, mi mujer se fue conmigo, allá nació Paula, pero cuando vimos que el proyecto había fracasado, dije, bueno, entonces ya se acabó la justicia, se acabó la igualdad, se acabaron los derechos. Dije, no. Se acabó el alcance con el que yo soñaba. Ya no voy a hacer cosas para mucha gente, pero sí lo puedo hacer para mi pequeño entorno. Sí lo puedo hacer para mi familia, para mis amigos, para la gente con la que trabajo, para la gente que está conmigo, los de los talleres de escritores, los de clubes de lectura. Con ellos puedo tener esa ética. Y como persona te hablo así. Creo en esa ética. Yo diría un ingenuo, pero creo en esa ética, creo en la palabra, creo en el honor, creo en la lealtad, creo en todas esas cosas, en la compasión. O sea, Juan Diego, después de todo sí puede cambiarse el mundo, el problema es de escala, el problema es que cuando uno es joven quiere cambiar todo de tajo y a gran escala, y finalmente ese desencanto viene como de reducir su escala y darse cuenta de que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca, del pedacito que le toca, que creo que eso es lo que pero lo que había otro diciendo. camino y era irme para el otro lado, o sea, volverme opresor, volverme un político corrupto, pero no, eso no me interesaba, porque yo sigo trabajando en literatura, y en literatura ya es que el otro punto de vista,
Lo del desencanto, me gusta mucho que lo digas. Iba a decir me encanta, pero ya era muy feo. Muy Me- cacofónico. Me gusta que lo digas, porque yo tengo una novela como en la cabeza, como en la sangre, como en el cuerpo, que se llama En el café de la juventud perdida, de Patrick Modiano, Sí, que fue premio Nobel hace unos 4 años. sí, ¿sí? sí. Y es una novela que ocurre toda en un café donde siempre veían a una chica que llegaba como a escribir y a tomarse un vino. Y al final el grupo de amigos deciden incorporar a esa chica y no pasa nada. Simplemente se quedan ahí conversando y ahí ahí pasan los años. Entonces la novela es como eso, el desencanto de cosas que pensaban que iban a pasar y no pasaron. Entonces, y todo ocurrió en el café de la juventud perdida. Yo siempre quise hacer una novela que tuviera que ver como eso. Y mira lo que tú estás diciendo, el desencanto tú empiezas a leerlo en Camila, empiezas a leerlo en las otras novelas que vienen, en el mismo Soñamos que vendían por el mar, y donde más se va a ver es en una nueva que publicaré pues apenas podamos tener imprentas y todo en funcionamiento, que es de unos matemáticos de la Universidad Nacional, unos estudiantes de matemáticas, que terminan suicidándose muchos, y los que quedan vivos sienten como ese dolor de una juventud que se les fue. Sí. O sea, sí hay un desencanto, y lo quiero resolver literariamente. Sí. Quiero que quede también como cerrado ese ciclo. No sé si lo logre, no, pero por ahí voy, esa es la ruta de ahora. La novela de la que nos acabaste de hablar, o sea, ¿ya está escrita, ya está editada, ya está... ¿En qué fase está? Está en la fase de espera en Alfaguara. Ah, ok. Es que iba a salir en junio. Ya. Y decidieron, pues como hubo pandemia, entonces decidieron Esperar a ver poner en pausa todas sí. las impresiones. Sí, sí, sí. Y solamente están ahora sacando las que iban a salir en Feria del Libro de abril. Sí. O sea que yo creo que sale para el año entrante. Es una novela también de unos estudiantes, pero eso sí no tiene nada que ver con política, simplemente es la ciencia. Sí. Ahí se aborda el tema de la ciencia. Claro, y aprovechaste tu conocimiento del mundo de los estudiantes de matemáticas para atribuírselos a ellos. Y aproveché para volver a leer libros de matemáticas, entonces fue delicioso porque con los libreros de acá de Medellín, con Gloria Melo, con Wilson, el de Grámata, con Juan Libros, todos me buscaban libros y me decían, tengo esto, y me reunieron casi 70 libros. ¡Wow! Delicioso, pues fue una tarea de investigación deliciosa, todos los libreros me ayudaban y logré recuperar como ese gusto por leer ciencia, leer matemáticas, leer física, leer filosofía de la ciencia, que es un mundo, quisiera otra vida para leer más. Ajá. Hay muchas cosas para leer y muy deliciosas. ¿Y considera la posibilidad de explorarlo literariamente más adelante? No, de hecho lo hice, con esta novela lo hice porque mirad, resumiendo pues esa novela a grandes rasgos es esto. Es un grupo de muchachos que entran a la universidad, son 2 en particular que entran a la universidad y se encuentran con otros, entran a la Nacional. Esa novela la ubiqué por ahí en los años 80, 85 por ahí, y están en 5º semestre. Es un semestre en el que se toman decisiones, pues, o sea, uno no es todavía matemático, pero tampoco es tan lego, o sea, alguna cosita sabe, pero no sabe para qué sirve. Sí. Y hay un muchacho que huele todo, pues, y tiene una intuición, y cuando le explican álgebra abstracta, ahora te explico qué es eso. Por favor. Cuando en las primeras clases de álgebra abstracta que le hablan de las permutaciones, o sea, de cuántas formas se pueden ubicar el orden de unos objetos. Si son 3, entonces resulta que son 6 formas. Sí. Si son 4, son 24 formas. Bueno, y ese muchacho se dio cuenta que eso que le estaban explicando, que nadie más lo entendía para qué servía, le podía servir para armar un juguetico que compró en el centro, que era el cubo Rubik. Sí. Entonces él empezó a hacer los movimientos del cubo Rubik y un día pide la palabra en clase que le dejen hablar. Y él dice que este cubo que voy a armar se arma a punta de algoritmos
que definen las permutaciones necesarias. Y lo arma en menos de un minuto. Y después lo vuelve a armar y apunta a cada uno de los movimientos. Y todo el mundo dice, este tipo es un genio. Ajá. Y realmente era un genio. Pero era un genio que, como todos los genios, no tenía esa inteligencia emocional. Entonces se enamoró de la que no se podía enamorar, que era una de las que estaba sentada con nosotros ahí, Sí. y le volteó la vida. Y pasan mil cosas, pues, pero todo es alrededor de la ciencia. Una adoración por Jorge Alberto Naranjo, nuestro maestro de física, que murió recientemente, que era el inspirador de la matemática para nosotros, Sí. porque no solamente nos hablaba de matemáticas y de física y de mecánica de fluidos, sino que nos hablaba de Leonardo da Vinci, nos hablaba de Deleuze, nos hablaba de la tragedia griega, de Kafka. O sea, nos mostró esa pregunta que me diste al principio. Sí, eso te iba a decir, me la estás respondiendo, sí se puede compaginar. ¿Cómo se juntan las dos cosas? El ejemplo, Jorge Alberto Naranjo. Sí. Entonces ese personaje está en medio de la novela y hay otros de hace 200 años que existieron en Francia, otros que terminaron admirando mucho y ahí se va configurando un universo de matemáticos que son pura poesía, que yo quisiera que lo leyéramos como leí yo en el Café de la Juventud Perdida. Juan Diego, no hemos hablado de Era lunes cuando cayó del cielo, y a mí esa novela que se publicó en 2008, bueno, me resuena mucho porque hace algo que a mí literariamente pues, me interesó, y es hablar de la violencia de Medellín, pero desde el lado de los ciudadanos, como desde el lado nuestro, que evidentemente es una mirada muy diferente a la que nos han mostrado los noticieros y las series, y bueno, de ese otro lado yo siempre he dicho que está como muy contado. Yo quiero saber esa historia, cómo se gestó, si tuviste algún acontecimiento que te haya tocado cerca y te haya obligado como a darle esa mirada desde tu lado, si hubo algo, pues, evidentemente hay cosas reales, yo por ahí leía el Flaco Villa y yo sé que el Flaco Villa existe, sí. Quiero saber de dónde salió esa novela, cómo la gestaste. Bueno, yo trabajé un tiempo, pues he trabajado con temas de televisión y con publicidad, sí. Escribiendo copies para agencias y guiones y todas esas cosas. Yo me gané la vida era, con eso, más que con la matemática. Y yo tenía un amigo que era director de comerciales y él tenía una oficina en el centro ejecutivo. Sí. Pero era una oficina de 2 pisos y él no utilizaba sino el primer piso. Entonces él me decía, Juan, si querés te venís a escribir aquí todo el día. Y yo ¿tú escribías ahí? Yo escribía en el segundo piso. Pero en el segundo piso yo era solito allá, callado. Y sentías todo el ajetreo. Y abajo entraban modelos, maquilladoras, bueno, vestuaristas, de todo lo que tiene que ver en ese mundo de la farándula. Y me parecía pues como muy raro. Y ya entraba una chica que resultó ser la novia de mi amigo. Chica muy bella, hermosa, que se llamaba Sandra Bedoya. Ella tenía una sonrisa muy rara, muy enigmática, porque era una sonrisa triste, pero era de una belleza y de una dulzura. Entonces cuando íbamos a pasear con ella, a comer, o íbamos a una finca, yo era mirándola, yo no podía hacer nada sino mirarla, sí. Porque era la mujer más hermosa del mundo. Y un día, era un lunes, estábamos en la oficina, mi amigo estaba con otro compañero abajo y yo estaba escribiendo arriba, cuando suena el teléfono, 4 o 5 de la tarde, y le avisan que tiene que ir al Dan Carton porque hay un problema con la novia. Entonces intuimos que algo grave había pasado. Sí. Y fuimos todos. Fue muy difícil llegar hasta allá porque decidimos llevar el carro, hubiera sido mejor a pie. Claro. Hasta el Dan Carton que queda, o sea, son pocas cuadras, sí, ¿cierto? Sí. Son como de Oviedo al Parque El Poblado, menos, ¿cierto? Sí. Y por fin llegamos, y cuando llegamos había un montón de gente rodeando una sábana blanca. Wow. Y era que ella estaba ahí. Se había tirado del piso 22, wow. Había dado en un pasamanos de un balcón que tenía, era como una saliente. Sí. Dobló el pasamanos y cayó al piso. Yeah. Yo me asomé a mirar y era, pues, terrible. Sí. Ahí empieza esa novela. Claro. Ahí empieza, porque
pues, o por lo menos empieza la idea de hacer una novela, porque uno se pregunta, pero ¿por qué tan bella y por qué destruye su cuerpo así? ¿Qué la hizo tomar esa decisión? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Y eso la va llevando a uno, ¿no? Es que era una persona que no era de este mundo, era una persona de un mundo, de un estrato social más bajo, que se hizo solita. Pues entonces yo decidí no investigar porque no quería tener, digamos, una relación con la familia, no quería hacer la biografía de ella, yo quería hacer... Pero sí te basaste en su historia para novelarla. Porque mi amigo me contó cosas que yo realmente pues, utilicé, me pasaba cartas y todo que ya le mandaba para conocerla más, pero la historia que yo cuento es una historia inventada. Eso en ese momento no fue fácil convencer a algunas personas, porque fíjate, las casualidades, unos años después, por ahí 1 o 2 años, no sé cuánto, yo ya vivía en Bogotá y Lina Marulanda se suicidó igual. Entonces me llaman del Espectador, un periodista que era amigo mío y me dijo, Juan, te tengo pues una mala noticia, acaba de pasar esto. Ay, hermano, ¿cómo así? Y la peor noticia es que ella estaba leyendo tu novela. Wow. Y le dije, pero un momentico, a ver, ¿qué estás diciendo? Y dice, no, es simplemente que me parece mucha casualidad. Te lanzo ese dato al aire para que lo interprete como quieras. Sí, y no es justo, pues, o sea, porque realmente lo que yo hice fue una invención. Puede que, yo no sé si influyó en ella, yo no creo, yo sinceramente no creo. Porque yo después hablé con amigos de Lina, en particular uno de ellos, Iván Lalinde, que es muy amigo de ella, y él me decía que él se comunica con ella. En ese entonces se comunica, él entraba a cierto lugar y se comunicaba con ella, y que él sabía que no tenía nada que ver con esas cosas. Pero bueno, eso son pura ficción, pero fue también un ejercicio de reconstruir un sentimiento, más que una sensación, más que una vida. Para alguien que ama la literatura, yo creo que has tenido la oportunidad de estar como en un lugar muy privilegiado, porque has podido abordarla desde todos los ángulos posibles, como lector, como escritor, como profesor, como editor, como docente. Yo quiero que me cuentes un poco de eso, cómo ha sido, claro, porque una cosa es el escritor solitario, que no tiene contacto con nadie, que es muy como el prototipo que la gente tiene en la cabeza, pero tú has estado en todos, incluso también como director de la fiesta del libro de aquí de Medellín, ¿eso no te ha faltado nada? Pero es que yo he estado en muchas partes, pero en todas he pasado bueno. Sí. Inclusive pasé bueno cuando fui secretario de Cultura, que eso fue una cosa muy rara cuando Fajardo me dice que me fuera a ser secretario de Cultura. Yo no tenía ni idea qué significaba eso, ¿no? Porque yo nunca había estado cerca de los temas de la administración ni nada. Y lo disfruté porque a mí me gusta mucho hablar con la gente, me gusta conocer cómo viven las personas. Y tenías la capacidad de hacer cosas también, de hacer. Y en esos cargos, si uno lo hace bien, puede influir en muchas personas y en muchos procesos. Y me acuerdo que aquí logramos cosas de las que me siento orgulloso, como las convocatorias de becas, de premios, los apoyos a salas abiertas, a los teatros, la puesta en marcha del Consejo Municipal de Cultura. Fueron muchas cosas que me mostraban que aquí se podía hacer cosas si uno se concentraba y las hacía bien. Y después, en Fiesta del Libro, eso fue maravilloso. Yo estaba en Bogotá y trabajaba con CMI, hacía unos documentales para CMI, para una productora que ellos tienen, y me llaman de la alcaldía de Aníbal Gaviria, pues que yo lo conocía a él porque había sido cliente mío en publicidad. Imagínese, sí. Él como gerente del Mundo iba a mi oficina para hacer comerciales, regateaba todo, eso era, pedía rebaja por todo.
pero no éramos amigos. Ujú. Entonces me llama María del Rosario Escobar, que era la secretaria de Cultura, me dice, ve, Aníbal quiere pues, que te propongamos esto, pero nosotros sabemos que vos en Bogotá estás todo instalado. Sí. Y le dije, pues a mí lo de estar en Fiesta del Libro me gusta mucho. Bueno, Juan Diego, ya para despedir, que se nos está acabando el tiempo, quisiera que nos contaras, bueno, ya nos dijiste que tienes esta novela a punto de salir, supongo que ya estás en la fase de pensar en la próxima, o ya la empezaste, tengo curiosidad de saber en qué fase anda eso. No, yo tengo, en este momento tengo, un amigo mío dice que él no, que él no planea los libros, o que sí los planea, que planea como un buitre, que es volando así Sí. por encima. En esa fase estoy yo, mirando los Sí. temas por encima, pero para poder mirar esos temas, lo que yo hago y me ha dado resultado durante todo este tiempo es que escribo cuentos. Ajá. Entonces, temas que yo creo que se pueden convertir en novela, Sí. primero los abordo como un cuento. Pues es que te ha pasado, que Todos el esos- germen de todas, casi Sí. todas tus novelas está en un cuento. Eso fue lo que tú, en la investigación, eso fue lo que encontraste. Me hablaste de Rumor de Muerte y de ahí Sí. se desprendieron todas las demás novelas. Sí, sí, sí. Entonces yo lo que creo es eso, que mientras, lo importante es no quedarse quieto, Quieto, sí. porque se va secando uno, Sí, va sí. perdiendo como la El confianza. impulso, sí, sí, sí. Y hay que mantenerse escribiendo, Sí. crónicas, cuentos, artículos, lo que sea, pero escriban. O sea, sigues con tu ritual de requete madrugar, que sé que eres un madrugador de miedo Sí. y estás explorando a ver Sí, yo qué- me levanto muy temprano porque me acuesto muy temprano, entonces Sí. me aburro rápido de la cama. Ujú. Bueno, pues espero que dé fruto, estoy segura de que lo dará porque juicioso como nadie. Yo sí creo que lo literario es un tema que requiere de mucha disciplina. Y bueno, fue un honor esta charla, fue un honor inmenso tenerte aquí con nosotros en este lugar que, bueno, quién iba a pensarlo, aquí nació y aquí dimos la vuelta y aquí estamos otra vez. Sara, pero yo quiero aprovechar es porque de verdad yo quiero decir que yo estoy muy orgulloso de este libro y lo traje para que me lo firmaras, entonces no te vas a, Sí, no no te me vas a voy. escapar. Bueno, y Muchísimas fue un honor que gracias. me entrevistaras. No, el honor es mío, muchísimas gracias.